Y eso ya lo hemos visto en la historia de los Estados Unidos. Entonces América Latina no puede esperar absolutamente nada de esa gente. Ellos, a quien le rinden, yo diría, o quien comparten el poder que quieren adquirir a nivel mundial, es con Inglaterra. Y eso ya quedó demostrado aquí con la guerra de las Malvinas. Estados Unidos firmó con América Latina un famoso TIAR, que era un tratado interamericano de defensa recíproca, TIAR. Ese ya lo votaron, oye, porque en ese tratado no entraba la OTAN, o sea, la Organización del Atlántico Norte, no entraba, solo era a nivel norte y Centro y Suramérica. Entonces ahora cualquier problema que se diera aquí ya se dio, por eso mencionamos la guerra de las Malvinas, porque ahí la OTAN estuvo sirviéndole a ese imperio de Inglaterra, dándole información de los movimientos de las tropas argentinas. Entonces ahora América pues ya no es solo para los americanos, sino que es también para los ingleses. Son las mismas dos razas las que manejan esos dos países. De ahí nació, por ejemplo, el Estado de Israel. Entonces no podemos esperar nosotros nada de esos dos gobiernos, porque no van a mandar ellos, porque a ellos los mandan, por una parte. Por otra parte, tampoco podemos estar esperanzados a ayuda de esa gente si no la necesitamos. Si lo que nosotros necesitaríamos urgentemente es que ellos no se metan en los asuntos internos de estos países. Pero esto se extiende a otra pregunta que hacían ahí, ¿verdad? Cuando mencionábamos a los grandes dueños de este país, los grandes millonarios, que casi la pregunta se remite que, bueno, ¿y los pueblos, pues, qué hacen? Es que ese es el problema. Aquí han habido luchas. Aquí se inició un proceso revolucionario que nace auténticamente de la clase trabajadora. En el transcurso y con la intervención de la CIA de los Estados Unidos, las cosas cambiaron. Y a la larga la guerra se dedicó pues a eliminar gente. Eso era parte de un programa de los Estados Unidos. Entonces cualquier lucha que se hace aquí es contra el poder de los Estados Unidos. Desgraciadamente así es. Y aquel país que se opone lo aplastan. Entonces aquí hay que tener ya presente otra clase de lucha. Por eso hablábamos de la lucha legal. Porque si nosotros nos metemos a pelear de nuevo, ya sabemos qué es lo que se va a ocurrir. Pero aquí se han dado ahora algunos ejemplos de lo que significa la lucha legal de un pueblo. Y es que para eso hay leyes. Lo que tenemos que hacer nosotros es crear una nueva constitución en donde el poder real lo tenga la clase trabajadora y no partidos políticos. Esos cambios no pueden venir de una lucha armada, ya dijimos, porque sería contra los Estados Unidos, siempre intervienen. Sin embargo, alternativas hay y en eso estamos, luchando por unificarnos más, pensar mejor, conocer mejor, para saber qué hacer y en qué momento determinado. Hasta aquí, Pablo. Señoras y señores, amigos y amigas, estamos nuevamente, como les decimos, en vivo, en directo y a todo color desde preguntó Andrés si a más crisis igual modificación. Salvador. Y acuérdense ustedes que estábamos, nuestro analista nos decía que se está también luchando por llegar a esa autonomía, mencionaba
el analista también mezclaba lo del medio ambiente, ¿no? Que de hecho las mismas Naciones Unidas ponen a El Salvador en los primeros 2, 3 lugares en donde ya el 98% de bosques es inexistente. De ahí venía el punto para nuestro analista que nos hacían esa pregunta, porque también él nos decía de que tal vez existe esa esperanza de unificación entre los salvadoreños. Creo que él hasta mencionó Centroamérica, de que en la medida de que haya más crisis, agudización de esta crisis, se pudiera estar viendo quizás una potencial unificación. ¿Será real eso? Dice nuestro amigo que le preguntemos al analista. Bueno, vamos a ver con los micrófonos, movámonos a El Salvador. Adelante. Bueno, ahí la convicción es que sí, porque así como jóvenes, considero que si hemos nacido en estos tiempos, es nuestro deber conocer pasado, presente, futuro, pero si hemos nacido en estos tiempos, es con el objetivo de unificarnos. O sea, esa es la razón de ser de la juventud. El problema es que a veces pasa el tiempo y nos cuesta darnos cuenta de eso. Tanto joven, bueno, hay muchos ejemplos de que hemos crecido y nos hemos dado cuenta, poco ya adolescentes, que cuál es nuestro deber. Entonces, y eso tiene la explicación, ¿verdad? Bueno, aquí hemos pasado por una guerra civil, y los resultados desfavorables, y entonces una ocultación de la historia y todo eso, pero lo importante es de que nos demos cuenta que si hemos nacido en esta época es para reunificarnos, y esa debe ser nuestro programa, ¿verdad? Unificarnos en torno a nuestros intereses como pueblo, y no solamente Mesoamérica, Centroamérica, Latinoamérica, sino que todos los pueblos dominados por este sistema capitalista. Entonces, quiero leer un poco, aquí dice, siempre en La Chispa Obrera, dice: cómo la actual economía capitalista viene a agudizar la pobreza. Dice: como el mercado nos ofrece una gran variedad de productos que podemos adquirir, los empresarios están en libertad de poner el precio que quieran según la demanda del producto. No hay precios fijos para los productos, por poner un ejemplo de las reglas del mercado que ya sobrepasan la capacidad de las personas para actuar y disminuir los impactos negativos que se producen en su contra. Asimismo, hay muchos ejemplos de cómo estas empresas se lucran del trabajo de la población, como el impuesto a la recarga del saldo, del saldo del celular, que eso hace poco se ha dado los nuevos incrementos. Esta contribución especial de los impuestos de las telecomunicaciones, dice el gobierno que es para mejorar la seguridad en el país, pero aquí nos preguntamos, ¿realmente estamos seguros? Al final, o sea, esa seguridad no es para nosotros. Esta seguridad es la que como pueblo organizado nos podamos ir realizando, ¿verdad? Porque aquí hay una gran diferencia, bueno, en toda el área metropolitana de San Salvador, donde está la mayor parte de la población, está bien marcado. Hay una periferia de los municipios donde ahí es la extrema violencia. Pero si vamos allá a las zonas altas, donde está ya la clase dominante, donde está la burguesía, los dueños de las empresas, ahí es otro mundo, tanto en forma como, bueno, creo que sí, todos somos conscientes de eso. Bueno, y ahí donde están esas tierras altas, o al menos en las elevaciones, ahí están dañando gravemente el ecosistema, porque si están en tierras altas o en tierras elevadas, están erosionando
bueno, la tierra como tal, y eso tiene repercusiones en el mediano plazo, que se van a ir viendo, más que ahí ponen los grandes centros comerciales, ¿verdad?, como símbolo de su sistema. Entonces, los niveles de delincuencia han disminuido, nos preguntamos, en realidad, esa disminución que mencioné, al parecer, podría ser más propaganda, ¿verdad? Entonces, en la calle todos seguimos vulnerables, todos los días vemos en las noticias los asesinatos, los asaltos, la delincuencia está en todos los lados y cada vez aumenta más. Entonces, por un lado se señala la incapacidad del Estado para realmente hacer cumplir los mandatos de las leyes que prevén que se debe de garantizar. Sin embargo, también es necesario, hay que reconocer que el capitalismo es una estructura global que actúa en contra de la fuerza de estos estados de la periferia, pero también contra la población. Entonces mantiene una guerra de desgaste de ambos instancias para poder mantener el poder del mercado, ¿verdad?, como ya lo hemos simbolizado en varios hechos. Normalmente las personas tendemos a decir que es la culpa del Estado y los gobiernos que no pueden garantizar. Sin embargo, también hay actitudes que son bien determinantes de la empresa privada y la forma de funcionamiento de tales empresas que no debemos obviar en cuanto vamos a medirle el nivel de responsabilidad a la hora de cómo estamos en medio de estas crisis multicausales. Bueno, hay gente que habla que son ya a nivel mundial es una crisis de civilización la que estamos viviendo. Siguiendo el ejemplo de los impuestos que siguen y que quieren elevar, bueno, en estos días hemos hablado de cómo el FMI quiere elevar esos impuestos. Entonces, esa compañía de las telefonías, ya que no es en ellos directamente que se les está aplicando el impuesto, sino a los consumidores, ¿verdad? Y estas medidas son las que desde Cristiani, ¿verdad?, desde el final de la guerra, con el engaño de los acuerdos de paz, se vienen a profundizar todo este tipo de impuestos, ¿verdad?, que ya son el nuevo modelo que actualmente quieren profundizar. En las noticias nos hacen creer que todo va mejorando, que se está desarticulando los grupos de pandillas, que les están dando herramientas a la policía para erradicar la delincuencia, pero los medios de comunicación están al servicio de la clase dominante, al igual que los funcionarios públicos, al menos en su mayoría. Así se generan estos consorcios y las élites que garantizan que el juego económico esté en función de sus intereses. La naturaleza de las empresas está totalmente en contra de los intereses de la población que busca trabajo, seguridad y poder sobrevivir con su familia. Esto se vuelve más interesante con los tratados de libre comercio, de los cuales hubieron luchas de resistencia, ¿verdad? Esas luchas estaban unificando, y es lo que estamos mencionando acá, que esas crisis vienen unificando. Sin embargo, las tácticas que aplicaron hace 10 años, con estas grandes luchas que había, fueron bien planificadas y dieron golpes aprobaron ciertas leyes antiterrorismo y reprimieron en varios puntos, pues, y intensificaron toda esa contrarrevolución cultural occidental, la han intensificado. Entonces, un país tan pobre como el nuestro no cuenta con su propia producción y ya con la banca, con las telecomunicaciones y los demás servicios bien privatizados, los recursos naturales en malas condiciones, con una economía bien dependiente de la economía extranjera, especialmente cuando, cerca del 17% del PIB viene de las remesas, que son de los hermanos que han inmigrado, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿en realidad se ha logrado hacer una mejor economía y una mejor calidad de vida a partir de la firma de los tratados de libre comercio? Eso es obviamente que no, ¿verdad? Y realmente ha valido la pena que se firmen estos tratados de libre comercio entre El Salvador y países que se consideran potencias mundiales. Es claro que no. Hay que saber que no solo el TLC con Estados Unidos es una realidad, también el asocio con la Unión Europea.
que están monopolizando esas relaciones internacionales. Otro aspecto que preocupa de la firma de los